Esta es la historia de Flora. Flora era una niña que estaba en la secundaria y como muchos niños en la secundaria, Flora llevaba un diario en el que escribía que quería ser de grande, lo que había pasado ese día y sobre todo sus deseos más ocultos, porque Flora tenía un deseo. Ella quería hacerse amiga de un animal, pero amiga en serio, una conexión especial como la que se veía en las películas que veía con su abuelita los fines de semana. Flora pensaba que quizá un día, y lo escribía en su diario, iba a ir a un campamento, que en un momento de distracción se iba a perder y que de pronto iba a estar completamente desesperada, la noche comenzaría a caer y cuando estuviera en el peor momento, Flora escucharía los ladridos de un perro, un pastor alemán que se llamara Tony, que la rescataría y a partir de entonces serían amigos por toda la vida. Flora también escribía, fantaseaba que un día iba a ir al acuario y comenzaría a hacerle señas a una orca y que aquella orca le iba a responder y que Flora entonces iba a escuchar a aquella orca. Esa orca le iba a decir a Flora que quería ser libre, así es que Flora le ayudaría a pasarse un tanque más grande y luego un tanque aún más grande, luego un espacio cerca del mar y que en un salto majestuoso pasaría por encima de la cabeza de Flora para llegar al mar y alcanzar su libertad. Flora, pues sí veía muchas películas, pero era muy cierto que quería hacerse amiga de un animal un día, una conexión especial. Por eso es que cuando el profesor de ciencias naturales les dijo a los niños que iban a trabajar en un proyecto con animales, Flora se puso muy contenta. El profesor comenzó a pasar entre los mesabancos de todos poniendo unos frascos. Flora cerró los ojos porque no quería que se le echara a perder la sorpresa. Al fin el profesor pasó enfrente de ella, le dejó lo que parecía sonar como unos frascos en su propio mesabanco, y Flora empezó a pensar qué sería aquel animal del cual se iba a ser amiga. Abrió los ojos y adentro de esos frascos vio unas moscas. ¡Unas moscas! Pero no eran unas moscas, bueno, como las que todos conocemos, todas peludas, que andan alrededor de la popó y de las cosas que huelen feo, que parece que todo el tiempo están tratando de conquistar al mundo, planeando algo malévolo, pero no. Estas eran moscas más pequeñitas, un poco rojas de color, y que ustedes las conocen bien porque si alguna vez han dejado un plátano afuera, se pone todo negro y aguado de un pedacito, le pican ahí donde está negro y aguado y salen unas mosquitas, esas son las moscas de la fruta. El profesor les dijo a los niños que se llamaban en el mundo científico Drosophila melanogaster. Los niños anotaron. Y que con ellas iban a hacer un proyecto relacionado con la ciencia de la genética. Y los niños anotaron, y Flora fue la única que alzó la mano. ¿Y qué es eso de la genética, profesor? Bueno, el profesor les dijo, ustedes se parecen a sus papás, ¿no? ¿No les han dicho que tienen el mentón de su mamá, o los ojos de su papá, o las orejas de su abuelo? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Eso es lo que la ciencia de la genética estudia. El profesor les dijo que lo que tenían que hacer era muy sencillo, y Flora tomó nota y lo hizo. Simplemente tenían que observar a aquella pareja de moscas, ver sus características, de qué color eran sus ojos, cuántos pelos tenían, cómo eran sus alas, alimentarlas bien, cuidarlas y esperar a que ellas solitas tuvieran mosquitas hijas. Y luego esas mosquitas hijas, estudiarlas bien, color de ojos, cuántos pelos, cómo eran sus alas, y así una y otra vez. Flora lo siguió al pie de la letra y muy pronto empezó a encariñarse con aquellas moscas porque sentía que sí, que las estaba conociendo muy bien. No solo anotaba sus características, sino que a muchas de ellas las dibujaba y a todas les puso nombre. Flora las conocía perfectamente. Era casi amiga de toda una familia de moscas, una saga familiar, desde las tatarabuelas hasta las tataranietas. Flora sentía que sí, que se estaba creando esa conexión especial con aquellas moscas. Después de varias semanas, llegó un fin de semana. Y luego del fin de semana, el lunes, el peor día de la semana. Flora odiaba los lunes porque siempre pasaban cosas terribles. Ese lunes, el profesor de ciencias naturales les dijo que el proyecto de ciencias naturales había sido todo un éxito y que ahora iban a pasar a otra cosa, tal vez un proyecto de astronomía. Y Flora, sintiendo que algo se le apachurraba por dentro, alzó la mano y preguntó, ¿y qué va a pasar con las moscas, profesor? Él les dijo que no se tenían que preocupar, que unos señores iban a venir por ellas y que ellos no tenían que hacer nada. Pero Flora pensó, no, sí tengo que hacer algo, no puedo permitir que se lleven a mis amigas, tengo que hacer algo. Así es que aquel día, saliendo de clase, Flora se quedó sin que nadie se diera cuenta. Sacó todas las cosas de su mochila, las puso en su casillero y con la mochila vacía comenzó a deambular por los pasillos de la secundaria, se dirigió hasta el salón de ciencias naturales, abrió las puertas y se ubicó justo donde estaban los anaqueles llenos de frascos de moscas.
Flora tomó sus moscas, las puso en su mochila y luego tomó las moscas de los otros niños y puso todos los frascos en su mochila. Con la mochila bien pesada, llena de frascos, Flora salió de aquel salón y se dirigió hasta un cuartito que Flora conocía, un cuarto de tiliches que estaba debajo de las escaleras del primer piso del edificio B, que las autoridades pensaban que estaba cerrado con llave, pero Flora sabía que se podía abrir con una tarjetita. Todos los niños lo sabían. Cuando llegó hasta aquel cuarto, usó la tarjetita, se metió y comenzó a sacar los frascos de las moscas. Y conforme los sacaba, los abría. Todos aquellos frascos llenos de moscas que estaban en mesas, en sillas, en anaqueles, de pronto estaban abiertos. Y Flora miró a todas sus amigas y les dijo: amigas moscas, son libres. Pero aquellas moscas no hicieron nada, no sabían nada de la libertad. Solamente se limitaron a volar un poquito, a meterse a un frasco otra vez, a volar un poco entre ellas. Flora pensó que no le estaban haciendo caso, pero bueno, no se iba a enojar con sus amigas moscas en ese momento. Sacó un kiwi que había llevado de su casa, lo partió a la mitad y se los dejó ahí para que comieran. Y durante toda aquella semana, Flora estuvo visitando a sus moscas, que sí, en los recreos, que antes de salir de clase, que antes de entrar a clase, Flora las cuidó y anotaba en su diario todo lo que pensaba que iba a pasar con aquellas moscas. Flora pensó que tal vez les podía enseñar trucos, que un día aquellas moscas iban a ir en un enjambre alrededor de ella y que podían deletrear las letras Flora en el aire y que los niños iban a quedar viendo aquello, iban a decir: ¡ay, Flora, cómo le hiciste! Y Flora: es que estas moscas y yo tenemos una conexión especial. Les iba a contar un chiste, las moscas iban a agitar como si se estuvieran riendo, Flora se iba a reír con ellas, y así Flora fantaseaba y escribía todo eso en su diario. Pasó una semana, vino el fin de semana, y después del fin de semana, el lunes, el peor día de la semana. Flora odiaba los lunes y recordaría aquel lunes durante mucho tiempo, porque cuando llegó a la secundaria se dio cuenta de que algo estaba pasando. Que los niños, los papás estaban afuera de la escuela, todos hablando alto, agitando las manos. ¿Qué pasaba? Los coches estaban llenando las calles aledañas a la secundaria. Había unas camionetas blancas que Flora no había visto. Había también unas patrullas de policía. ¿Qué pasaba? Flora pensó en sus moscas. Ojalá no les pasara nada. Pero de pronto se abrieron las puertas de la secundaria y comenzaron a salir unos hombres que iban vestidos con un traje enteramente blanco, un casco que les cubría toda la cabeza, tenían un visor aquí, pero oscuro, no se reflejaba nada. Atrás tenían unas mochilas como con unos tanques de gas que estaban conectados a una manguera, y cuando aquellos hombres, que parecía que andaban en cámara lenta, se dieron la vuelta, Flora vio que detrás tenían escrita la palabra fumigadores. ¡Fumigadores! ¡Sí! Esos hombres iban a exterminar a sus moscas. Flora tuvo mucho miedo por sus amigas porque al fin había creado una conexión especial con algún animal y ahora las iban a exterminar a todas. No podía ser, pero también pensó: bueno, pero es culpa de las moscas porque yo les di la libertad y ellas no la tomaron y ahora me van a poner en riesgo a mí porque ¿qué va a pasar? De pronto, mientras pensaba esto, se abrieron otra vez las puertas de la secundaria y salió el director de la escuela, que era un hombre más bien bajito, como muy canoso, de todo el pelo en su cabeza, que usaba los lentes así en la punta de la nariz, y cuando le pasaron el micrófono, le habló a todos los niños. A ver, niños, a ver. Tenemos una infestación de moscas en la cafetería. Es algo muy grave, ¿eh? No es para reírse. Estos amables caballeros nos están ayudando a fumigar, a deshacernos de esas moscas, pero no vamos a poder usar la cafetería en un rato. Díganle a sus papás que les manden lunch, muy importante. Si le ponen servilleta al sándwich, que se la pongan después de que se enfríe, porque si no se pega. Hoy no vamos a tener clase, pero tranquilos, mañana sí. Y a ver, esto es muy grave. Si nos llegamos a enterar quién es el o la culpable, va a pagar caras las consecuencias. Y Flora, pensando en esto, se espantó mucho más porque ¿qué tal que la descubrían? ¿Qué tal que se daban cuenta que aquellas moscas eran sus moscas, sus amigas? A Flora nunca la habían regañado ni castigado en las clases. ¿Qué tal que ahora no solo eso, la suspendían o la expulsaban?
Se acordó de los carros de policía que vio, que tal que la llevaban a la cárcel y todo por aquellas moscas que no le habían hecho caso, que aquella conexión especial había sido una mentira, que le habían traicionado. Flora estuvo a punto de explotar, pero por suerte se contuvo. Y es que miren, ¿qué pasó al final? En la secundaria nadie se enteró que Flora había sido la que había llevado aquellas moscas, la que había sido la culpable de lo que llegó a ser conocido como la gran infestación de moscas de 1999. No. El profesor de ciencias naturales, sin embargo, pues a él lo regañaron, le dijeron que ya no llevara animales vivos a proyectos de la clase, y bueno, la verdad es que, a pesar de ese mal trago, Flora no abandonó su sueño de algún día ser amiga de un animal. Pero eso sí, lo último que Flora escribió en su diario al respecto de las moscas de la fruta fue lo siguiente. Moscas de la fruta. No son de confiar, no señor. Esta fue la historia de Flora y las moscas. Está basada en una anécdota real, tal como la narró Flora Díaz en el podcast The Modes. Gracias.